Bienvenidos a un nuevo episodio de FluQA Insights. Hoy abordaremos un tema esencial para cualquier laboratorio de citometría de flujo, los debes de la norma y cómo empezar a implementarlos. Para entender por dónde comenzar, nos acompaña la doctora Luz, experta en gestión de calidad de laboratorios. Gracias. El día de hoy hablaremos acerca de cómo cumplir con las normatividades de calidad, ya que no es solo un requisito para auditorías, sino una herramienta clave para asegurar la reproducibilidad y validez de los resultados en citometría de flujo. Hoy analizaremos qué normas aplican, cómo evaluar el estado actual del laboratorio y qué herramientas podemos utilizar para su implementación. Hablaremos entonces en la introducción respecto a las normas de calidad. Las normas de calidad proporcionan directrices esenciales para garantizar la confiabilidad de los resultados y la mejora continua de los laboratorios. Como ya sabemos, algunas normativas claves respecto a la citometría de flujo incluyen las ISO 9001, la ISO 17025, la ISO 15189 y las de buenas prácticas de laboratorio. Para cada una de ellas es importante tener en cuenta que, en la primera, la gestión de calidad y la mejora continua en los laboratorios es la base fundamental de la ISO 9001 y está enfocada en la satisfacción del cliente y los procesos para que se realicen rigurosamente. Respecto a la ISO 17025, podemos mencionar que está enfocada en los requisitos de competencia técnica y validación de los métodos, es decir, que los resultados en general deben estar validados en los laboratorios por cada uno de los ensayos que se realicen. Asimismo, en la ISO 15189 se especifica para los laboratorios clínicos. Está centrada en calidad y competencia técnica. Está enfocada más a la confidencialidad, a la comunicación con los médicos, la comunicación con el personal, con el personal médico y además de eso, en que los resultados puedan estar protegidos por temas de confidencialidad y temas clínicos. Respecto a las buenas prácticas de laboratorio o BPLs, son directrices para garantizar la integridad, la precisión y confiabilidad de los datos en el laboratorio. Está enfocada en estudios no clínicos regulados. Requiere además de trazabilidad total desde el protocolo hasta el final del informe. No es certificación, es cumplimiento regulatorio. Ahora bien, respecto a la importancia de cumplir estas normas, es importante mencionar que requieren de reproducibilidad, que garanticen que los resultados sean confiables y comparables. Asimismo, se enfoca en que las regulaciones faciliten la acreditación y el cumplimiento en las auditorías. Y por otro lado, se enfocan en hacer una optimización de los procesos, es decir, en una mejora continua de la eficiencia en la gestión del laboratorio. Veámoslo de una forma más práctica. Un laboratorio de citometría de flujo que no sigue la ISO 15189 puede tener problemas para estandarizar sus procesos y validar resultados clínicos, afectando su acreditación. En conclusión, al identificar las normas aplicables, el primer paso para su correcta implementación debe estar en reconocer cuál es la normatividad. Entonces pensemos ahora, ¿por dónde deberíamos comenzar? Bien, para cumplir con la norma es fundamental conocer el estado actual del laboratorio y definir una estrategia de implementación. Antes de implementar, es clave reconocer que exista un compromiso desde la dirección, es decir, desde la parte de la dirección del laboratorio, en donde se identifique que haya un respaldo asegurado para poder cumplir con la norma, que exista un liderazgo contundente y que los recursos estén disponibles. Así como identificar que los requisitos legales y normativos pueden ser aplicables al laboratorio, a la organización, cuáles sí y cuáles no, incluyendo reglamentos locales o sectoriales. Pensemos en que los pasos para evaluar el cumplimiento normativo incluyen realizar un diagnóstico inicial, muy importante.
Identificar qué procesos ya cumplen con las normas y cuáles requieren ajuste. Por ejemplo, un análisis gap, que implica comparar el estado actual de los requisitos de la norma y por lo tanto proceder con un checklist que esté basado en los requisitos que debemos cumplir de esa norma, que sí apliquen a nuestra organización. Es decir, cuáles son comunes y cuáles son particulares. Posterior a ello, identificar cuáles son las brechas frente a cada norma respecto a esos requisitos y nuestra organización. Identificar los riesgos detectados y, por ende, realizar una priorización de las acciones, corto, mediano y largo plazo para poderlas cumplir. En segunda instancia, podemos definir que se requiere establecer un plan de acción, definir prioridades y plazos para la implementación, es decir, definir el alcance, determinar qué procesos, áreas y servicios estarán dentro del sistema de calidad en donde se debe hacer ese ajuste en las brechas. Identificar las entradas, las salidas, los responsables y los riesgos asociados mientras esto sucede. Entonces, hay que definir, ¿se busca una certificación o simplemente un alineamiento a la norma mientras tanto? En tercero y fundamental está capacitar al personal. Asegurar que todos conozcan la normativa y sus responsabilidades. Por lo tanto, se necesita que se nombre un responsable de calidad, una figura central que coordine la implementación de todo este proceso. Realizar una capacitación inicial, definir una formación básica del personal respecto a la normativa que vaya a aplicarse. Entonces, se requiere hacer unas entrevistas y unas observaciones en campo, reuniones con los directores, con el personal técnico, con los encargados de calidad, realizar visitas a las áreas operativas y verificar cómo se aplicará esta normativa en cada uno de los procesos de forma real. En cuarto punto, podemos pensar en documentar los procesos y los procedimientos. Es decir, si no existen o si algo de lo que hacemos no está registrado, se deberán crear manuales, registros y formatos normalizados. Revisar que la documentación existente incluya, si no existen, los manuales de calidad, los procedimientos, los registros técnicos y administrativos. Además, informes, resultados, contratos, todo debe estar ahí, bien documentado. Entonces, estos documentos que ya tenemos, ¿están actualizados? ¿Están controlados? ¿Están firmados? ¿Y están disponibles? Bueno, importante definirlo. Otro punto clave es implementar un sistema de seguimiento. Eso significa incluir unos puntos de chequeo como las auditorías internas para verificar el cumplimiento, evaluar los procesos reales frente a los requisitos documentados y normativos. Pensemos ahora en que llegamos a las áreas críticas que requieren de atención inmediata. Para ello se va a necesitar un mayor énfasis en la capacitación del personal, porque necesitamos que conozcan con detalle las normativas, para que así se puedan evaluar los recursos y competencias que se requieren. Verificar esta competencia del personal implica que pueda ser mucho más fácil definir si además se requieren calibraciones de los equipos o infraestructura adecuada o soporte informático y documental, es decir, todos ellos son definitivos. También se requiere esclarecer si se requieren más calibraciones o mantenimientos de los equipos o una validación periódica de los mismos. Como mencionamos, la documentación en torno a procedimientos operativos estandarizados debe ser una forma detallada de describir todos los procesos que se realizan en la organización y debe existir. Además, existe un punto crítico y es la gestión de las muestras. Asegurar que existe una trazabilidad o un control de calidad en el procesamiento de ellas, desde el principio hasta el fin.
Entonces, si lo vemos desde una perspectiva más cercana a nuestra realidad, podemos checar si un laboratorio que no tiene registros de calibración de citómetros, puede enfrentarse a una variabilidad en los resultados y, por lo tanto, esto afectaría la precisión en el análisis de las muestras clínicas. Y esto es bastante discutible por el impacto que puede llegar a tener estos resultados. Por lo tanto, evaluar el estado actual permite priorizar las acciones y avanzar en el cumplimiento normativo. Si yo defino cómo se comportan, cómo están los resultados que provienen desde mi citómetro, puedo asegurar que estos resultados y los análisis que continúan de estas muestras clínicas pueden ser confiables y pueden ayudar a la toma de decisiones respecto a la realidad del paciente. Bien, veamos entonces los recursos y las herramientas para la implementación. Para asegurar que la implementación de la norma sea efectiva, es importante utilizar herramientas y estrategias que faciliten la adopción de estos requisitos normativos. Por ejemplo, como mencionábamos, el checklist es un cumplimiento de la lista de verificación para evaluar cada requisito normativo. Entonces definimos, ¿se cumple o no se cumple? Se clasifica la evidencia disponible y se le da un nivel de madurez. Por ejemplo, de 0 a 5. ¿En qué grado se cumple cada uno de estos requisitos? ¿Cuáles son las acciones necesarias? Entonces, podemos tener un ejemplo en si evaluamos que uno de los requisitos de las normas ISO es la política de calidad. Y preguntamos, ¿se cumple? Si decimos que, por ejemplo, es parcial, entonces la evidencia podría ser que la declaración está firmada, pero quizás esta política no está tan difundida. Y por lo tanto, se necesitaría una acción como la revisión y la socialización amplia y suficiente en la organización. Otro requisito podría ser el control de los documentos. ¿Se cumple? Si nuestra respuesta es no, entonces definimos que los archivos están sin control en las versiones. Y por lo tanto debemos crear un procedimiento para tener control sobre cada una de las versiones mientras se van modificando todos nuestros documentos institucionales. Si por otro lado un requisito nos exige la calibración de los equipos y nosotros decimos sí, sí se cumple, entonces deberíamos encontrar que la evidencia está respaldada por certificados válidos y actualizados. Y por lo tanto, la acción necesaria será mantener el seguimiento, es decir, promover la mejora continua respecto a este aspecto, pues ya lo cumplimos. Por otro lado, otra clave puede ser un software de gestión de calidad, los cuales van a ser bastante útiles, pues estos sistemas ayudan a digitalizar los documentos en las auditorías internas y todos los documentos que se utilizan en el diario de la institución. Ayudan a la trazabilidad, a la gestión de los datos y al control documental. Otro aspecto clave puede ser las capacitaciones periódicas para el personal, porque los cursos internos pueden asegurar la actualización del personal y por lo tanto también se debe hacer un seguimiento de ellos. Finalmente están las guías de buenas prácticas. Pero ¿esto qué significa? Que existen documentos de referencia para implementar los procesos estandarizados. Eso implica que podemos repetirlos una y otra vez al más mínimo detalle, cuidando cada uno de ellos para que todos los resultados sean reproducibles. Para que esto suceda, entonces se incluyen, por ejemplo, indicadores de calidad, medir el desempeño, bien sea de los protocolos, bien sea de los documentos, del seguimiento, de las auditorías, también medir la eficacia de los procesos y la satisfacción de los usuarios. Asimismo, puede ser una buena idea generar un mapa de procesos en el laboratorio, lo cual nos ayudará a entender las interacciones entre las actividades clave y dar un soporte para cada uno de ellos. Estos procesos se podrían identificar como procesos estratégicos
respecto a planificaciones de calidad, procesos operativos respecto a recepción de muestras o ejecución de ensayos, y quizás también procesos de soporte, como compras, mantenimientos o gestión documental. Entonces, una herramienta útil sería el Turtle Diagram, que permitiría visualizar las entradas, las salidas, los recursos, los controles y los KPIs de cada proceso. ¡Qué buena idea! Esta priorización también debe darse respecto a identificar los impactos críticos que identificamos después de las auditorías o de seguimiento en cada uno de los procesos. Pues una vez detectadas las brechas, es útil clasificarlas por su criticidad, es decir, alta, baja o media, y asimismo poder responder a ellas. Entonces veámoslo de una forma práctica. Si un laboratorio implementa un software de gestión documental que permite a los técnicos acceder a los procedimientos actualizados y registrar auditorías en tiempo real, pensaríamos entonces que recibe un beneficio, que estará enfocado en la reducción de errores en la documentación y en una mejor trazabilidad de los procesos. También se podría identificar que de allí sale un consejo para una implementación exitosa de un sistema de calidad y de las normativas. Que se obtiene un trabajo en equipo, pues involucra a todos los miembros del laboratorio. Además, que existe un enfoque gradual, pues implementa cambios de manera progresiva. También respecto a que existe un enfoque en la medición y en el ajuste, es decir, que permite realizar versiones periódicas para optimizar los procesos. En conclusión, el uso de estas herramientas es adecuada para facilitar la implementación y el mantenimiento del cumplimiento normativo. Llegamos a este punto, podemos hablar acerca de una conclusión. Hoy hemos aprendido que cumplir con las normativas ISO y BPL es un proceso estructurado que requiere evaluación, planificación e implementación gradual. Correcto. El cumplimiento normativo no es solo una exigencia, sino una estrategia para asegurar la calidad, la eficiencia y la confiabilidad en el laboratorio. Entonces, tengamos en cuenta al final de esto que es importante, 1, identificar las normas aplicables es el primer paso. 2, realizar un diagnóstico del laboratorio nos permite definir sus prioridades. 3, utilizar herramientas como los checklists, los software de gestión y las capacitaciones facilitan la implementación. Y 4, la mejora continua es fundamental para mantener el cumplimiento a largo plazo. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en este episodio. El próximo capítulo hablaremos sobre cómo elaborar una lista de trabajo para la autoinspección en laboratorios de citrometría de flujo. Gracias. Gracias.